Bienvenidos. Esto es Live Coding con sabor a músicas colombianas. En esta oportunidad vamos a hablar de las entradas MIDI, ¿ok? Para eso tengo mi cámara aquí enfocando mi controlador. Al lado izquierdo ustedes van a ver el logo de Live Coding con sabor a músicas colombianas. Van a ver la consola, que la vamos a necesitar muchísimo hoy. Vamos a ver nuestro programa en el centro y a la derecha nuestro código, nuestra máquina virtual con la cantidad de códigos que se están ejecutando. Entonces, este es un código inspirado en lo que hicieron Anania Mishra y Ye Wang, que es un poco complicado porque tiene unas líneas que pueden ser difíciles de seguir. Y digamos que para el propósito de este proyecto, vamos a tratar de simplificarlo de una manera muy sencilla. Todas estas son líneas que hay que escribir por defecto y que cuando uno pues se mete de cabeza aquí a programar, pues va sabiendo cuáles puede usar y cuáles no. Estas líneas, por ejemplo, de Zero Int Device, lo que pasa es que cada dispositivo que se conecta al computador va a tener un número para identificarlo. Entonces es importante hablar de ese device. Y estas líneas yo siempre las dejo quietas porque siempre se van a usar. Simplemente esas líneas lo que hacen es identificar si sí hay un dispositivo MIDI conectado y si no, pues mostrar un error de que fue imposible conectarse a un dispositivo MIDI. ¿Ok? Perdón. Entonces, en este caso, tenemos dos tipos de variable, una que se llama MIDI in y otra que se llama MIDI message. MIDI in es simplemente algo que nos va a decir si hay alguna entrada MIDI y MIDI message va a ser un mensaje que recibamos de esa entrada MIDI. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo simplifiqué todo y lo que va a pasar acá es una impresión de message, que es la entrada MIDI message que hablamos hace un minuto, punto data uno, punto data 2 y punto data 3. Entonces, si ustedes copian este código tal cual y presionan una tecla en la consola, que lo voy a presionar en estos momentos, primero voy a correr mi, mi código, ¿ok? Y lo que voy a empezar a hacer es presionar teclas, por ejemplo, voy a presionar el Do y se van a dar cuenta que van a aparecer unos grupos de tres. Voy a presionar diferentes teclas y van a empezar a aparecer números. ¿Ok? Y vamos a comenzar a analizarlos. Entonces, voy a ir un momentico a mi consola. Mi consola cuando toco el 60, al izquierdo, 60 es Do, está recibiendo cuatro mensajes. ¿Ok? Ahí hay un pequeño error en el código. Lo voy a borrar. eh, Voy a borrar esta línea. Vamos a ver si corre. Perfecto. Entonces aquí ya nos está captando solo una vez eh, cada número. Entonces voy a tocar solamente Do. Perfecto. Entonces va a aparecer 144, 60, 84 y 128, 68, 64. ¿Qué pasa? Un, un mensaje MIDI tiene tres componentes. El primero sería el tipo de instrumento. El segundo sería el valor MIDI. Y el tercero sería la velocidad. Entonces, el tipo de instrumento, en este caso 144, se puede referir a presionar hacia abajo una tecla. Una tecla de el teclado, ¿sí? Y 128 sería presionar hacia arriba o soltar la tecla. Entonces, cuando toco un 60, que sería un Do, me está diciendo, se presionó hacia abajo un Do con velocidad 53. Si lo toco más duro, apareció 117. Si la toco muy suave, 32. ¿Ok? Y siempre va a tener una de vuelta. Yo ahí me presioné sí sin querer, que sería el 59. Siempre de 64. La de vuelta siempre va a ser de 64. ¿Ok? Si presiono más duro, una vez más. Entonces, en este caso, 144 quiere decir tecla hacia abajo, 60 quiere decir do y 116 quiere decir que fue muy duro, porque el máximo de intensidad es 127. Y una vez toqué eso,
Inmediatamente pasó 128, que sería tecla hacia arriba, del mismo do, y con velocidad 64, que es el resorte por defecto de mi controlador. Ahora voy a tocar el do una octava abajo. Tiene que mostrarme 48, 144, 48 y el valor de la intensidad con que lo estoy haciendo. ¿Ok? Y 128, 48 porque es tecla hacia arriba. Entonces, el primer valor me está diciendo tecla hacia abajo, 144 o 128 teclas hacia arriba. Con todas las teclas va a funcionar lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros ya tenemos una forma de ajustar el formato MIDI y es, si estoy recibiendo un 128 en message.data1, asígnele el valor de message.data2 a mi, a la frecuencia de mi instrumento. Si yo quisiera crear aquí una guitarra eléctrica, pues genero un diseño sonoro como ya hemos estudiado, con filtros, con instrumentos, con osciladores, etcétera. Y si el valor de entrada es 144, de data 1, asignele el data 2 a la frecuencia. Y asignele el data 3 a la amplitud. ¿Ok? Y así se va a hacer un teclado sensible alto. Ahora, ¿qué pasa con todos los demás valores? Que van a ser, decirlo de alguna manera, un instrumento diferente. Voy a mover, por ejemplo, esta perilla. Y miren que ahora el data 1 es 176, ¿cierto? Y el data 2 es 20. En este caso no estamos modificando ninguna nota, solo estamos modificando el data 3, que sería la intensidad. Miren, pues, lo llevo bien a la izquierda es 0, bien a la derecha 127. Ok, entonces yo podría hacer un condicional en donde diga, si el data 1 es 176 y el data 2 es 20, eh, afecte algún volumen o alguna intensidad, ya como ustedes quieran mapear su controlador. ¿Ok? Voy a mover la perilla que está abajo. Entonces, miren, es el mismo 176, pero el data 2 ya no es 20, sino 24. Entonces, cuando ustedes se empiezan a mapear, se dan cuenta que es 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Entonces, esto en el proyecto de Live Coding con Sabor a Músicas Colombianas se volvió un ajustador de volúmenes en donde yo dije, si el data 1 es 176 y el data 2 es 20, cámbieme la ganancia de la percusión. Si el data 2 es 21, cámbieme la ganancia del bajo. Si el data 2 es 22, cámbieme la ganancia de los acordes de Ron Miller. Si el data 2 es 23, perdón, entonces cámbieme la ganancia de los vientos y así. Entonces, esta funcionalidad de Choke nos permite hacer diferentes cosas con cada una de las teclas, simplemente asignando valores a las variables que ustedes encuentran en su consola. Pues no es necesario entender todo lo que está pasando en el resto del código, sino entender que están llegando tres valores que van a ser variables de tipo entero. Si esas variables de tipo entero yo las puedo modificar o comparar con algún valor, pues puedo mapear todo mi instrumento MIDI y con ello empezar a generar composiciones reactivas. En el caso, por ejemplo, de esta barra que tengo acá en este controlador específico, yo he usado esta barra, miren, que es 176 en el data 1, 1 en el data 2 y pues el valor que me asigna en el data 3, lo que estoy haciendo es modificar la velocidad, porque en músicas colombianas no mantenemos el beat constante durante toda la canción, sino que podemos ir hacia adelante o ir hacia atrás. Entonces, con esta lógica, lo que hacemos es el data 3, asignéselo al valor de mi bit, obviamente dividiéndolo entre 100, entre 127, para que este valor modifique la velocidad de mi mezcla y se pueda hacer. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Entonces,
Por ejemplo, vamos a crear un nuevo documento. Voy a crear solamente una percusión que se va a llamar Zen Drummer. Creo que tengo un documento parecido por acá. Entonces, analicemos este. ¿Ok? Entonces, en este caso, estoy creando varios Zen Drummer que son percusiones, un FH Harmony Synth, un bajo, una marimba, etcétera. Pero quiero es simplemente correr para que ustedes vean cómo funciona. Ok, entonces le voy a dar play y voy a modificar, por ejemplo, la percusión está anclada a esta perilla. Entonces, si le subo, va a sonar mayor. El bajo está anclado a esto, los acordes a este, los estoy bajando. Entonces, sin necesidad de afectar el código, ya solo me queda la percusión porque mapeé todas mis entradas a estas perillas que me permite modificar la ganancia. Esta es la forma en la que a través de live coding y a través de Choc puedo modificar la ganancia de cada uno de los instrumentos que estoy creando. Voy a hacer también una demostración sobre la velocidad. Entonces, ya tenemos nuestro código. Lo vamos a correr. Ok. Y dijimos que con esta barra ya modifica el tempo. ¿Ok? Entonces voy a ir de nuevo hacia atrás. Voy a ir de nuevo hacia adelante. Voy a parar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que estoy, si limpio la consola y miramos nuestro em, código inicial, acá lo que estoy haciendo es cuando el valor de data 1 sea 176, de data 2 sea 1, a ese valor que me aparece en data 3, asígneselo a bit. Vamos a mirar cualquier, por ejemplo, Honky. Aquí está la función acelerando. Entonces lo que está diciendo es, si el data 1 es 176, como ustedes pueden ver ahí en la consola, y el dato 2 es 1, al bit modifíquelo con el data 3. Ahí eso ya son matemáticas que yo he hecho, pero el data 3 va a ser el que modifique mi bit. ¿Ok? Y por eso podemos ver que acelera o desacelera dependiendo de en donde yo coloque esa variable. Entonces ese es el alcance de shock. El alcance de shock es cómo puedo hacer yo para que una entrada MIDI afecte toda mi mezcla a través de condicionales, pues ya los hemos visto, a través de parametrizar mi controlador MIDI y a través de entender los tres mensajes que llegan a través de comunicación MIDI. Esto es Live Coding con sabor a músicas colombianas y espero que les haya gustado.